saludo para todos los amigos de la plataforma Gestionando Negocios. En esta oportunidad nos encontramos en las instalaciones del Instituto Pacífico de la prestigiosa revista Actualidad Empresarial. Vamos a conversar con el abogado tributarista, el doctor Mario Alba, quien nos va a compartir su experiencia y dar recomendaciones acerca de la presunción por un incremento patrimonial no justificado. Este tema es de sumo interés y esperamos que sea de su agrado, y adelante con la entrevista. Un saludo para todos los amigos de la plataforma Gestionando Negocios. En esta oportunidad estamos honrados con la presencia del doctor Mario Alba. Él es subdirector de la revista Actualidad Empresarial, tiene más de 30 años de experiencia como docente y también es autor de diferentes libros en materia tributaria. Previo saludo, doctor. Muchas gracias, Juan. Gracias a Gestionando Negocios por la invitación. Es un gusto poder participar con ustedes en esta fecha. Vamos a abordar sobre un tema muy importante que es materia de discusión y también debe ser de sumo interés para muchas personas que tienen un patrimonio muy consolidado y a la vez aquellas personas que no declaran todos sus ingresos, adquieren propiedades, adquieren vehículos, ya que SUNAT puede notificar sobre con una esquela donde le observa un incremento patrimonial no justificado. Doctor, en principio, ¿cuándo nos encontramos o en qué oportunidad un contribuyente puede estar sujeto ante esa observación por parte de la SUNAT? Ok, mire, el tema del incremento patrimonial no justificado es una presunción de tipo relativa y la Administración Tributaria puede identificar, por ejemplo, en el caso de contribuyentes, puede existir, por ejemplo, movimientos de dinero, transferencias de cuenta a cuenta, a veces adquisiciones muy onerosas o sobre todo, en todo caso, consumos, ¿no? Consumos de productos o de servicios y que no guarda relación directa con la cantidad de ingresos declarados en la declaración anual de impuesto a la renta. Eso puede determinar que el contribuyente o ha omitido su información o simplemente no quiere consignar esos datos en la declaración anual. Frente a ellos, la Administración Tributaria puede notificar un requerimiento de información. Ahora, como es una presunción de tipo relativa, admite prueba en contrario. Inclusive pueden darse casos en los casos en que el contribuyente, por ejemplo, hace solamente un movimiento de cuenta bancaria, ve que tiene su dinero en una caja municipal, ve que otra caja le paga más, retira dinero, o va a un banco y deposita dinero. Esos movimientos de dinero quedan registrados por el tema del ITF, que es un control inmediato, un impuesto muy bajo, mínimo, pero sí de información, y le da pie a la Administración Tributaria para suponer, considerar o creer que existe de por medio un incremento. Con lo cual el contribuyente puede tranquilamente demostrar que es un movimiento de dinero de una cuenta a otra, y si ese dinero tiene un origen legal, sueldos, salarios, herencia, préstamos, no tiene dificultad. ¿Cuándo hay problemas? Cuando no hay información que él pueda sustentar. Los problemas pueden ocurrir a la falta de información. Conversando con unos empresarios, me hicieron la siguiente interrogante. ¿En qué casos yo me puedo encontrar ante un presunto lavado de activos y en qué casos yo me encuentro ante un incremento patrimonial no justificado que lo puedo subsanar ante una declaración, ¿no? Pero un presunto delito de lavado de activos ya no es en el ámbito administrativo tributario, sino también ya en el ámbito penal. ¿En qué casos me encuentro en uno y en la otra situación? Claro, en el caso del lavado de activos es un delito de ámbito penal, ¿no? Una sanción de otro tipo, alude más a un movimiento de dinero o sustento, en todo caso, que trata de blanquearse información de manera formal respecto a un origen ilegal. No es un tema idéntico al tema de lo que es incremento patrimonial, porque el incremento patrimonial lo que busca es básicamente verificar existencia de dinero, pero que no está sustentado en declaración anual. Puede obedecer a un simple descuido o una omisión, pero no determina el lavado. El lavado sí es un esquema distinto, porque lo que va a buscarse es que sea un dinero de origen ilícito, pero ingresado directamente al sector formal, como si fuera un aporte de capital, una transferencia como préstamos, otro mecanismo. Ahora, que hay relación en las dos, sí puede existir. En el sentido, por ejemplo, que si yo tengo incremento patrimonial no justificado y tengo origen ilícito, tributo impuesto a la renta, ¿no? Pero a su vez, bajo esa lógica, si hay de por medio el delito de lavado de activos, habría que hacer una investigación bajo ese esquema, podría dar pie inclusive a ese detalle.
Para que haya delito en el tema tributario tiene que existir ya el cumplimiento de ciertos mecanismos de omisión, pero con dolo, ¿no? Vale decir, yo tengo incrementos de dinero y busco falsear información, rectificar declaraciones para que se oculten, o en cierto modo no dar información completa a la administración tributaria, pero con dolo o intencionalidad, ¿no? Y eso implicaría delito de lo que es incremento, no incremento patrimonial, sino en todo caso delito de perjuicio para el fisco, ¿no? En el caso que una persona recibe una liberalidad, puede ser de un familiar, de un amigo, un ejemplo así de manera muy sencilla. Yo conozco algunos profesionales que tienen un familiar que vive en el extranjero, ¿no? En Estados Unidos, en un país de Europa, y mes a mes le envían unos giros, puede oscilar en 1.000 euros, que equivalente a soles son 4.000 soles, un monto así hipotético. Si recibe esos ingresos de manera mensual y terminando el ejercicio 2022, SUNAT le notifica con una esquela, ya que los giros llegan a una cuenta corriente aquí en Perú, ¿cómo podría aquella persona sustentar ante la SUNAT que esos ingresos es por una liberalidad recibida por parte de un familiar? ¿Tendría que justificarlo mediante qué documentos, por favor? Claro, bueno, es común encontrar situaciones en un familiar que está fuera del territorio, que puede ser cabeza de familia, padre o hermanos, ¿no? Y a veces envían dinero para manutención de un familiar que se encuentra enfermo o de los menores hijos para efectos de estudiar en la universidad o en los colegios. En la medida que esa entrega de dinero sea reiterativa, es una transferencia, en cierto modo, que el fisco inmediatamente va a reconocer como una salida de dinero de otro territorio en un ingreso acá al país. Lo recomendable, si hay ese mecanismo de liberalidad, es que haya una donación, o en todo caso un documento que acredite por qué se está transfiriendo ese dinero. Hay situaciones que no necesariamente implican donación o transferencia. Yo recuerdo el caso que llegó acá a la oficina hace años de una persona que se estaba divorciando en el extranjero, ¿no? Y no quería compartir la venta de algunos terrenos con el ex esposo. Entonces lo que hacía es le transfirió dinero a la hermana, acá al país, para que en nombre de la hermana compre un terreno o un departamento. La hermana compró un departamento elevado en dinero, la administración tributaria notificó a la hermana porque no tenía cómo justificar. Entonces ahí no había ese mecanismo de liberalidad, sino simplemente salida para ocultar otro esquema. Si hablamos de las transferencias de dinero del extranjero hacia familiares, recomendaría, para no tener dificultad, un contrato de donación o un documento que acredite por qué se está entregando ese dinero, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿quién hace las labores del notario en el extranjero? El cónsul, ¿no? El cónsul puede hacer las labores del notario con documentos firmados ante él, apostillado y otros elementos más para que tenga sustento en una revisión. ¿Sería necesario realizar esos trámites ante el consulado peruano en Barcelona, en Madrid, en Estados Unidos? Es complicado. Es complicado, Es complicado, ¿no? Y aparte el notario no va a generar mucha información, perdón, el cónsul, por esos detalles. Quizás si hubiera materialidad, montos elevados, ahí podría justificarse, pero montos pequeños no tanto así. La pregunta es, ¿cuántos son los montos pequeños? Esa iba a ser mi siguiente pregunta. Ajá. Es subjetivo. Claro, es subjetivo. Ahora, hay una última norma que se modificó, el artículo 52 de la Ley de Impuesto de Renta, aquí en el decreto ejecutivo 1527, que señalaba que las donaciones, ¿no?, con menor a 25% de la UIT podrían justificarse simplemente, pero con mayor esa cantidad tendría que tener documentos que sustenten. Ahora, el tema es engorroso y también habría que analizar la administración tributaria hasta qué punto va a fiscalizar un tema personal, ¿no? O sea, yo soy familiar, soy un extranjero, mi madre está mal, le envío dinero, ¿no? Entonces, ¿por qué va a enviar dinero? ¿A quién justifica? Es un problema complicado, ¿no? Yo le comento de manera muy breve, doctor, un caso de una colega que trabajaba en una empresa de construcción. Lamentablemente todas sus operaciones no eran formales de aquella empresa y la práctica para pagar a proveedores y a algunos personal de construcción le depositaban a su cuenta una cifra muy considerable de manera mensual, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000 más, y aquella persona iba al banco, retiraba ese dinero y pagaba en efectivo a los proveedores y la nómina semanal a los trabajadores. Aquella persona recibió una esquela un poco más y yo era delante de mi persona y me dice, me están observando estos ingresos de manera mensual que oscilaban en 100.000, 120.000 soles y al año era un monto muy considerable y ella no sabía qué hacer. Ante esa situación, doctor Mario, y yo sé que muchos amigos de la plataforma pudieran encontrarse en esa situación, ¿qué pasos tienen que seguir para acreditar de que esos ingresos no son rentas de aquella persona, sino triangularon para hacer pagos a un proveedor
o a un personal. Claro, es común, sobre todo en las empresas, en varias situaciones, ¿no? Una, por la oportunidad, caso como tú me indicas es construcción civil, es más sencillo trasladarle dinero a una persona para que esa persona que sea residente, por ejemplo, cancele las obligaciones. Pero el problema se presenta porque esa persona, si no tiene un sustento, en el sentido de cuánto dinero ingresó y cuánto dinero salió, y un control detallado de las facturas que desembolsó dinero para pagar, entonces tiene una dificultad. Ahora, ¿qué problema sucedería si esta persona recibe 100.000 y paga 90.000 y 10.000 quedan en su cuenta y genera intereses, ¿no? La pregunta es, ¿eso determina también ingreso para ella? Un poco discutible, ¿no? Pero si yo logro demostrar que el trabajador recibió 10.000 y transfirió 10.000, no hay dificultad. Pero ¿qué requiero siempre en esos esquemas? Un documento que acredite que estoy transfiriendo dinero a favor de él, que le estoy encargando funciones de pagos a terceros y obviamente que bancarice. Ahora, el problema se presenta cuando son montos mayores a los mínimos de bancarización y los pagan en efectivo, porque ahí sí tendría una dificultad respecto al tema de costo, gasto o crédito, porque no justificaría, ¿no? Muy clara esa explicación, doctor. Si me permite solamente hacer mención a lo que establece la Ley Penal Tributaria, el Decreto Legislativo 813 en su artículo 2, de manera muy breve. La norma dice que se sanciona con pena privativa de la libertad cuando un contribuyente oculta ingresos o rentas. Si yo, como persona natural, obtengo rentas de primera, de segunda o de cuarta categoría, al realizar ciertas operaciones que me generan rentas y no la declaro, dependiendo el importe, dependiendo la cuantía, ¿puedo estar en una situación ya no administrativa, sino ya penal, o en la práctica no se da? No necesariamente el ocultamiento implica inmediatamente ámbito penal, porque si revisamos en el tema del delito, de los delitos penales, se requiere el dolo, y el dolo implicaría la intencionalidad bajo figuras que se presentan, por ejemplo, omisión, pero bajo, por ejemplo, cambios de información, ocultamiento de documentos que sustentan la operación u otros detalles. Yo tengo que tener intencionalidad para no declarar. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo vamos a la parte administrativa tributaria? En el sentido de que omití declaración, omití ingresos y no hay de por medio un ámbito penal. Yo entendería que para el ámbito penal tendría que tener intencionalidad absoluta, ¿no? O sea, que tenga toda la lógica de poder evitar el pago, pero con esquemas que engañen al fisco. Por eso viene el dolo, la intencionalidad y otros elementos. La sola omisión no determina de por sí un ámbito penal. Ahora, tiene que haber dolo. Exactamente. ¿Y quién es el que tiene la iniciativa de ejercer la acción penal? No es la SUNAT, la es Fiscalía. El Ministerio Público, es la Fiscalía. Pero informa a SUNAT a la Fiscalía. Exactamente. La SUNAT le va a informar dos posibilidades: la Fiscalía de oficio, ¿no? O a través de una comunicación de la Administración Tributaria, y ellos ya inician la acción penal correspondiente. Hablando, doctor Mario, sobre el instrumento jurídico de la presunción. Si uno revisa el artículo 52, 91, 92 de la Ley del Impuesto a la Renta, SUNAT tiene esa facultad de aplicar el instrumento jurídico de la presunción. ¿Nos podría compartir, por su experiencia, en qué situaciones usted ha podido notar ese ejercicio de la SUNAT y hasta qué punto ha podido llegar aplicando la presunción sobre un incremento patrimonial no justificado? Claro, lo que sucede es que, como mencionamos en la parte inicial de la entrevista, la presunción es de tipo relativa, es juris tantum, o sea, admite prueba en contrario. El tema es que muchas personas empiezan, reciben la notificación, ya se asustan, inmediatamente dicen, uy, ya tengo que pagar, y cancelan, lo cual no es necesariamente válido, ¿no? Si yo recibo una notificación, hay que averiguar por qué. Entonces la SUNAT, por ejemplo, me dice, señor, usted tiene un movimiento bancario de 70.000 soles, de 130.000, de 400.000. Entonces la pregunta es, ¿dónde vino ese dinero? Yo recuerdo un caso que llegó a la oficina de una persona que había recibido un bien en herencia. Entonces ese bien en herencia, producto de una venta, recibió un dinero. Pero tiene un origen básicamente ¿de qué? De una herencia. Entonces, como tal, no tributa. Pero se asustó inmediatamente y ¿qué es lo que hizo? Pagó, ¿no? Entonces declaró como si hubiera sido pago. En realidad no es correcto, ¿no? Ahora, el tema es que si ese bien lo vende, ahí hay ganancia. Pero si ese bien lo recibe, no hay ganancia. Y además, hay una confusión a veces en el tema de las personas domiciliadas que asumen o creen o consideran equivocadamente que si soy domiciliado en el Perú solo debo tributar por lo que genero acá. Y si tengo ingresos en el extranjero, no los declaro. Yo, no lo declares porque no corresponde, falso.
Cuando uno ve el artículo 6 de la ley de impuesto de renta y tengo la condición de domiciliado, tributa por la renta de fuente mundial. Lo que gane acá y lo que gane afuera, ¿no? Entonces, si yo tengo fuera del territorio, por ejemplo, bonos y me dan réditos, genero ganancia, tengo que traerla. Si tengo propiedades que alquilo en otro territorio, Barcelona o Italia, tengo que traer ese ingreso, ¿no? Recuerda que hay un artículo del 51 de la ley de impuesto de renta que señala que cuando tienes ganancias en el exterior, no puedes traer pérdidas, solo las ganancias. El tema es que mucha gente dice, pero he perdido en el extranjero, voy a traer mi pérdida al país. No se pueden compensar las pérdidas, pero sí los ingresos. Entonces ahí viene una detalle, ¿no? Si la SUNAT cruza información y detecta, recuerda que hay hoy en día intercambio de información con muchas administraciones tributarias en el mundo, a raíz de convenios con otras administraciones tributarias, se da cuenta que tienes ingresos en otro territorio y no has declarado. Entonces esa omisión puede ser administrativa, ya penal sería cuando haya intencionalidad, ¿no? Me hace recordar el caso de un contribuyente que tiene mucha actividad en aquellas plataformas de trader que sus ingresos está en billeteras digitales o billeteras electrónicas. Invierte en Bitcoin, invierte en monedas digitales y él tiene la preocupación que cuando esa billetera digital realice la autorización que se destine el dinero a una cuenta de un banco aquí en Perú y pueda invertir en un inmueble o en un vehículo, SUNAT pueda ponerle la mira y notificarle con una esquela sobre un supuesto incremento patrimonial no justificado. ¿Qué recomendación daría, ya que hay muchas personas que invierten en ese tipo de monedas digitales, en Bitcoin, y tienen dinero en billeteras electrónicas y quieren canalizar ese dinero a un banco peruano para poder realizar la compra de algún bien? ¿Cuál sería su recomendación? ¿Proceder con una declaración voluntaria de rentas por segunda categoría o realizar alguna declaración jurada a SUNAT por ese tipo de operaciones? Claro, lo que va a suceder es que las billeteras electrónicas se manejan de manera digital. Incluso el Bitcoin es un tema básicamente de información y es especulativo, ¿no? Puede subir o puede bajar. Si yo tengo en todo caso la transferencia del Bitcoin, genera una ganancia, esa ganancia sí debe tributar impuesto de renta. ¿Qué es lo que debo hacer para no tener dificultad? Incorporar en mi declaración anual de impuesto de renta como renta de fuente extranjera. Y obviamente se aplica la escala con los 5 tramos del impuesto de la renta en el país, ¿no? ¿Qué sucedería si yo, por ejemplo, no ejecuto ninguno de esos hechos y el dinero lo traigo al territorio peruano, ¿no? Y le digo a un banco que compra una casa, invierte en tal? Entonces esos consumos van a saltar rápidamente. Y cuando el fisco empieza a verificar los elementos para identificar el incremento patrimonial, saltan los consumos. Entonces, cuando va a la declaración anual, no hay coincidencia, inmediatamente va a notificar. Muy interesante. Entonces, declarar aquellas ganancias. Sí. Actualmente tenemos algunos informes de SUNAT sobre aquellos ingresos que provienen de la inversión en monedas digitales. Hay un informe que entiendo que no ha determinado que no hay regulación en el país. No hay regulación. Pero el hecho de que no haya regulación no significa que no tribute, ¿no? ¿Cuándo yo tendría la obligación de declarar? Cuando tenga ganancia. Porque se entiende que la ganancia implica cuando transfiera el Bitcoin. Yo puedo especular por mientras, no hay por medio de un ingreso. Pero cuando acrediten a mi cuenta, ahí sí hay afectación tributaria, ¿no? Es como una inversión en una acción. Compro una acción y va subiendo, va bajando, pero ¿cuándo tengo ganancia? Cuando la venda, ¿no? Importante. En el caso que SUNAT realiza una fiscalización a una persona natural y aquella persona asume que tiene un incremento patrimonial no justificado, ¿son consideradas como rentas de cuarta categoría? Porque yo escuché a algunos especialistas que SUNAT puede acotarte y pagas el 29.5% como renta de tercera categoría, aquel incremento patrimonial que no has podido justificar. ¿Cuándo son considerados como renta de trabajo, cuarta categoría, o cuándo son considerados esos incrementos patrimoniales no acreditados como rentas de tercera categoría? Claro, lo que sé es que el incremento patrimonial no justificado alude más a rentas personales. Rentas personales. Correcto. Sin embargo, hay muchas situaciones que el fisco va a percatarse por los movimientos bancarios o los movimientos de dinero que no tienen justificación y puede dar prioridad a una presunción de incremento patrimonial, pero también puede hacer una investigación de tipo de tercera categoría. Hace poco estuvimos en una pandemia, ¿no? Recordemos que teníamos una imposibilidad de salir a los domicilios, a las calles, ¿no? Salvo el tema de alimentos, bancos y mercados, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la dificultad? Que mucha gente empezó a vender por internet,
Entonces los pagos no se hacían efectivos, sino por Yape, Plin, otro aplicativo, o tarjetas o depósitos. Entonces hay personas que empezaron a vender bienes por un tema de emprendimiento necesario porque no había trabajo, no había posibilidad, de empresas que habían dado a los trabajadores una licencia incluso sin goce de haber. Entonces empezaron a vender lo que había, ¿no? Mascarillas, tapasoles, ¿y qué razones? Y tuvo ventas elevadas. Entonces la pregunta es, pasan 2, 3 años, nos la notifica hoy día 23 por el 20 o 21. Y le dice, usted tiene un movimiento elevado de dinero, ¿no? Dos posibilidades, o incremento patrimonial, o la otra posibilidad que el fisco diga, hemos verificado que ha comprado mercadería, ha transferido bienes, no hay comprobante de pago, no hay declaración, no hay nada. Entonces puede notificar. Inclusive, un dato muy sencillo, ¿no? Hace un tiempo atrás, estamos hablando de 16, 15 aproximadamente, la SUNAT hizo una notificación masiva a aquellas personas que vendían por catálogo, ¿no? Por ejemplo, cuando uno compra por catálogo, sea perfumes, colonias, herramientas o ropa, el vendedor te ofrece los productos, pero cuando te entrega los bienes, cobra, pero no te da comprobante de pago. ¿Y cómo se percató SUNAT que había estas personas? Por el tema de la percepción a la venta interna de bienes. Recuerda que cuando uno tiene venta de catálogo, el vendedor tiene que afectar con 2% al que compra. Y el que compra es normalmente la persona que transfiere bienes después, la vendedora o la cometóloga. Que eso SUNAT les notificó, ¿no? Señor, usted tiene un requerimiento para informar, porque hemos visto que hay ventas, hay ingresos, pero no hay declaración jurada. Y tiene todas las infracciones, ¿eh? No tiene RUC. Infracción del artículo 173, numeral 1, Código Tributario. No tiene contabilidad, artículo 174, numeral 1, Código Tributario. No hay libros. No presenta declaraciones juradas, 1761. No lleva libros, 1751. Entonces, tiene todas las infracciones. ¿Cómo se dio cuenta? Por la percepción, ¿no? Y además las ventas. Ahí sí le renta empresarial, ahí no es incremento patrimonial. Muy importante diferenciar cuando estoy ante una renta personales y cuando ya se configura como una renta empresarial, porque las tasas son distintas, las alícuotas son distintas. Con respecto, doctor, a aquellas notificaciones, aquellas cartas inductivas que hace un momento usted informó, la persona natural, el contribuyente recibe, se asusta y paga y no realiza un análisis, no entra con una clave sola a SUNAT, revisa sus reportes de ITF, no contrasta aquellas cifras que SUNAT le está imputando. Yo le comento un caso, también nuestros amigos de la plataforma nos escriben y nos han suplicado que por favor le traslademos ciertos casos si usted nos ilustra. Un empresario con un patrimonio muy consolidado vendió un inmueble en provincia aproximadamente por 3 millones de soles y realizó el pago del tributo mediante una guía de pagos varios, pero no realizó la declaración con clave sol en SUNAT. SUNAT le notifica una carta inductiva en donde primero le muestra sus rentas de primera categoría, sus rentas de cuarta categoría, sus rentas de segunda categoría y deduce los préstamos que ha recibido y también da a conocer un importe que es el incremento patrimonial entre comillas no justificado. Revisando esa esquela, él se da cuenta que es por la venta de un inmueble esa diferencia. Ante notario público, la venta del inmueble tuvo que pagar el impuesto en su oportunidad, pero no declaró o la SUNAT no detectó ese pago mediante guía de pagos varios y lo incluyó en esa carta inductiva. En esos casos, ¿qué hacer, doctor? ¿Solamente dar a conocer esa operación o algún procedimiento adicional? Yo recomendaría a esa persona que regularice lo primero, que es la declaración jurada, a través del formulario de 1665, que es un formulario virtual. Para ello debe tener clave sol, si no la obtuvo, sacarla, ¿no? Y verificar la fecha en la cual ocurrió la operación. Recuerda que en el caso de renta de segunda categoría trabaja el tema del percibido, no el de vengado. Entonces, si esa persona recibió el ingreso en una fecha determinada cuando ocurrió la venta, ir a ese momento presentar la declaración jurada. Como es una declaración determinativa y es una persona natural, se le aplica la tabla 2, ¿no? La no presentación es una multa equivalente a media UIT. Como regulariza voluntariamente, tiene 90% de rebaja. Pagaría su multa, pagaría en ese caso con el descuento respectivo, el tributo ya lo canceló, lo considera directamente en ese caso y salvaría ese esquema. En la respuesta a la administración tributaria tendría que indicarle que ya regularizó, ya cumplió con declarar, ¿no? Pagó su multa respectiva y el tributo ya fue cancelado, incluso en su momento. ¿Cuál puede ser la dificultad? Que hay muchas personas que, por ejemplo, cuando venden inmuebles no quieren pagar mucho impuesto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tienen una compraventa, entre comillas,
con un precio, pero en el banco ves un depósito mayor. Entonces es una mala práctica que está prohibida y no se debe admitir, pero lo hacen muchas veces para dejar de pagar alcabala o dejar de pagar el impuesto de renta. El perjuicio puede ser más adelante complejo, porque cuando se fiscaliza y se determina, salta rápidamente. Incluso un caso que yo recuerdo que fue más perjudicial, una persona vendió un inmueble y quiso rebajar su tributo, colocó menos cantidad en la escritura pública, fue a registros públicos y figuró una cantidad menor. En esa zona hubo una expropiación y el Estado dijo, ¿cuánto costó? Acá está la propiedad, tal cantidad, te pago esto. No, pero costó más. Acá dice que venta y esa cantidad menor es la que pago. O sea, se perjudicó finalmente, ¿no? Una de mis últimas preguntas sería, hace unos años en el gobierno, recuerdo del expresidente Kuczynski, salió una norma de repatriación de capitales. Sí. Bueno, esa norma estuvo vigente solamente por un tiempo. ¿Usted cree que ese tipo de normas que publica, bueno, son publicadas por el MEF, ya que el Congreso le otorga las facultades para que pueda legislar en materia tributaria, realmente suman para la formalización y así aquellas personas que tienen dinero en el extranjero que no han declarado, realmente coadyuvan para que el crecimiento de la recaudación, realmente ese tipo de legislación? Porque no creo, doctor, que alguna persona haya acogido a ese beneficio de repatriación de capitales y se pueda sincerar ante la SUNAT, tengo tantos millones afuera y lo voy a declarar. ¿Realmente ese tipo de legislación beneficia? Lo que sé es que esa fue una tendencia en Latinoamérica en ese año, porque hubieron países como Chile, Argentina, Perú, Colombia, otros países que también tuvieron la misma lógica. El problema es que acá se trabajó muy mal, porque salió el dispositivo y el reglamento salió como 4 meses después, casi antes de finalizar la vigencia. Y aparte de ello, para que la persona pueda repatriar capitales, tiene que tener confianza en el país. Con las condiciones políticas actuales, ¿no?, que estamos viviendo, o hemos vivido unos años y esperemos que no suceda más, la confianza política no se genera y eso determina también ahuyento de capitales, ¿no?, ausencia. El presidente Becerra acaba de decir que se han ido más de 20.000 millones de dólares, ¿no?, en 2 años. Entonces, ¿por qué razón? Porque no hay confianza. Entonces, si alguien tiene reglas claras, confianza en el mercado y hay inversión particularmente válida, justifico el ingreso, ¿no? Pero si no se dan esas situaciones, determinan problemas. Entonces, ahí hay que ver primero confianza política, un gobierno sólido, ¿no?, que genere en ese caso el ambiente para poder traer los capitales. Fuera de ello no habría mecanismo, ¿no? ¿Usted ha conocido algunos contribuyentes que se han acogido a ese beneficio? Bueno, sí, había asesorías que brindamos acá, se acogieron muchos, inclusive la Administración Tributaria lo que hacía era conservar esa información e encriptarla, ¿no?, y no permite que nadie más la pueda conocer, ¿no? Esa es una ventaja, porque también no significaría que da información y luego fiscaliza, ¿no? Entonces es un tema de encriptamiento válido, ¿no? ¿Qué mensaje usted le daría a aquellos contribuyentes, a aquellas personas que realizan un negocio personal, que tienen ese hábito de decir, ¿sabes qué? Págame en efectivo, no te puedo emitir un recibo por honorario, solamente no te puedo emitir una boleta, una factura, realizar operaciones pero que tratan de sacar la vuelta a la norma y llegan a tener tantos recursos o tanto dinero guardado bajo el colchón y después quieren cómo compro un inmueble, cómo compro un vehículo, pero ya ha tenido, antes de llegar a esa situación, ha visto la manera como no tributar? O sea, ¿qué mensaje le daría a aquellas personas que tienen esa cultura, criollamente hablando del astuto, ¿no?, de aquella persona que no paga impuestos por cualquier criterio personal que tenga, pero al final se encuentra en una situación de que compran un inmueble, compran un vehículo con ingresos no declarados que durante años han ahorrado de esa manera y están en una situación de que, oye, tengo temor de comprar un inmueble, un vehículo, porque SUNAT puede observarme un incremento patrimonial no justificado? Claro, ahí la recomendación sería que sinceren la información, ¿no? El contribuyente a veces piensa en el momento, nada más el día a día, ¿no? Me ahorro hoy día y tengo facilidad, tengo riqueza, ¿no? Pero a futuro me perjudico. Primero, no tengo un historial crediticio, porque no uso medios bancarios. Lo segundo, no puedo presentar declaraciones juradas de impuestos de renta porque no tengo cómo pagar, ¿no? Y aparte de ello, si yo quiero un crédito hipotecario, el banco me pide declaraciones juradas de impuestos de renta, ¿no? Inclusive en algunos trabajos me piden también información tributaria,
¿no? Sobre todo renta de cuarta, renta de quinta, el historial, esos elementos son necesarios. Y sobre todo porque al ocultar ingresos, después no puedo manifestar la compra o la adquisición, porque entraría el tema ya de incremento patrimonial justificado y quizás en un futuro el tema de delito de lavado de activos, si fuera un ingreso ilícito, ¿no? Pero yo recomendaría que traten de pensar a futuro. Inclusive un punto antes de atacar. Por favor, doctor. Por ejemplo, hay personas que cuando giran sus recibos honorarios van a buscar la no retención, ¿no? Porque sabemos que a partir de 1.500 para arriba tienes que hacer toda la retención del 8%. Entonces giran recibos por 1.300, 1.200 para evitar la retención. Y creen que en el momento se les va a beneficiar, ¿no? E incluso no presentan el formulario 616 para hacer sus pagos directos. Entonces tienen liquidez en el momento. ¿Cuándo hay el perjuicio? Cuando ya la declaración anual. Porque no hay retenciones efectuadas y no hay pagos directos realizados. Entonces la declaración es elevada. En mi caso particular, pongo como ejemplo, yo puedo girar un recibo de 300 soles y le pongo retención. ¿Para qué? Para que a futuro esa retención me sirva mínima, pero me sirve cuando llega la declaración anual, ¿no? Entonces ese es un detalle que podría justificarse. ¿Por qué motivo? Porque me da seguridad en que lo que me van a retener hoy día me sirve como crédito después. ¿Y alguna mala práctica? Algunas personas solicitan la suspensión de retención cuando saben que la proyección de sus ingresos durante el año va a superar. Y todos los meses no retiene, la empresa que recibe el recibo por honorario ve la constancia, la suspensión, no retiene la empresa, pero aquella persona hasta que se perjudica porque cuando finalice el ejercicio en el mes de febrero o marzo y su contador le informe y le importa regularizar de rentas de cuarta o de quinta, se va a ver con una sorpresa. Así es. Y ahí no declara solicita un fraccionamiento, pero ya no pueden pagar. Bueno, todo se ha podido evitar mes a mes asumiendo ese 8% de la retención. Claro, lo que sé es que no hay una cultura preventiva, ¿no? Simplemente se trabaja el día a día, se maneja la información solo por la liquidez, ¿no? Pero a futuro genera perjuicio. A futuro genera perjuicio. Entonces, yo le agradezco, doctor Mario, por todos sus comentarios, por la experiencia que nos ha compartido en esta sesión. Quisiera que por favor usted se dirija a nuestros amigos de la plataforma Negocios y los invite a seguirle a su página web. Usted pertenece a una institución muy prestigiosa que es el Instituto Pacífico, la revista Actualidad Empresarial. Diríjase por favor a ellos que están atentos a sus comentarios. Ok, bien, agradezco la posibilidad que me han brindado de dar una pequeña charla sobre ese tema interesante, y les comento que si desean ubicar información tributaria, yo tengo en internet un blog, ¿no? El blog de Mario Alba, que empezó, como te comentaba, en el año 2009, de abril 2009 hasta la fecha, de manera ininterrumpida se han publicado artículos tributarios. También me ubican en LinkedIn, ¿no? Donde también publico información tributaria. Y yo estoy acá en la revista Actualidad Empresarial, Instituto Pacífico, desde el año 2009. Inclusive me pidieron de ver la posibilidad de otorgar un beneficio, ¿no? Esa es la suscripción del año 24. Y lo que me indicaron es que si alguien se suscribe, dando mi nombre, Mario Alba, tiene un descuento de 10%, ¿no? Vinculado a lo que es la campaña 2024. Yo te obsequio el folleto, ¿no? Gracias. Para ese esquema. Y como le digo, tienen posibilidades aquí en el instituto de asistir a seminarios, recibir los libros si son suscriptores, ¿no? Y participar en las consultas electrónicas en cierta medida, ¿no? Yo con gusto los puedo apoyar en lo que necesiten, ¿no? Con más seguridad, muchos de los amigos que nos siguen en la plataforma, que son contadores, abogados y estudiantes, han en alguna oportunidad recibido alguna charla, algún seminario, alguna capacitación del doctor Mario Alba, y asimismo han tenido la oportunidad de revisar la rica información que hay en Actualidad Empresarial. Doctor Mario, le agradezco nuevamente por haber participado de esta entrevista y diálogo, y esperamos tenerle en otra oportunidad para seguir hablando de temas relacionados a la tributación. Ha estado con nosotros el doctor Mario Alba del Instituto Pacífico, y nos despedimos hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Muy bien amigos, esperamos que este contenido haya sido de su interés y de su agrado. Le invitamos a seguirnos en nuestra plataforma Gestionando Negocios. Tenemos una plataforma muy interactiva en las diferentes redes sociales, en YouTube, en Facebook y en LinkedIn. Suscríbase, dale un like para seguir generando contenido de sumo interés.
También tiene usted nuestra dirección de correo electrónico para que pueda escribirnos en todo lo que podamos apoyarle en el crecimiento de su empresa, de su emprendimiento, de su negocio. Tenemos un equipo de profesionales altamente competitivos que va a brindar las soluciones que su empresa necesita. Muchas gracias. Hasta en otra oportunidad.